Muy bien, buenas noches. Bueno, pues el día, la grabación anterior, terminamos el punto 30. Hoy vamos por el punto 31. Y en este punto 31 habla de la semilla del altruismo, es decir, la génesis de cómo empezamos a dar, a desear dar. Ya sabemos que el deseo de dar es el principio para empezar a parecernos al Creador. Bueno, empiezo a leer. El rap comienza con una pregunta. Dice así: ¿cómo puede un ser humano, quien fue creado con las cualidades de egoísmo absoluto y quien no siente ningún deseo salvo aquellos dictados por el cuerpo, es decir, el deseo de recibir para sí mismo, y quien no puede ni siquiera imaginar algo fuera de sus propias percepciones? ¿Cómo puede proceder este individuo, este hombre, más allá de los deseos del cuerpo? ¿Y cómo puede captar algo que existe fuera del reino de sus órganos sensoriales naturales? ¿Cómo? Dice el rap, nosotros somos creados con un anhelo de llenar nuestros deseos egoístas con placer. Así que, dada tal condición, no tenemos ninguna manera posible de alterar y transformar nuestras cualidades egoístas en las contrarias. Así pues, a fin de que nosotros creemos o creamos o podamos crear la posibilidad de transformar nuestro egoísmo en altruismo, el creador, al idear el egoísmo, plantó también en el hombre una semilla de altruismo, la cual somos capaces de cultivar. ¿Y cómo cultivamos esta semilla para que germine y dé un árbol frondoso que se llame altruismo? La forma en la que nos dicen los sabios es estudiando y actuando o practicando o teniendo la conducta de acuerdo a los métodos que nos enseña la sabiduría de la Kabbalah, es decir, el sendero mismo de la Kabbalah. Punto. Cuando sentimos los deseos que dictan nuestros cuerpos o nuestro deseo de recibir para nosotros mismos, a eso se refiere cuando dice nuestros cuerpos, no somos capaces de resistirlos porque el placer es enorme. Por lo tanto, todos nuestros pensamientos van o están siempre dirigidos hacia la realización de las exigencias del cuerpo. El Rab se refiere a esta vida, a la percepción de la vida material, cuando dice hacia la realización de las exigencias del deseo de recibir para nosotros mismos. Todos nuestros pensamientos están dirigidos a ello. Así pues, ante tal situación, no tenemos ninguna voluntad para actuar, ni siquiera pensar sobre algo que no sea autogratificación. Esa es nuestra historia mientras no entramos a la Kabbalah o al sendero de la Kabbalah.
Por otra parte, dice el Raf, durante nuestra elevación espiritual, experimentamos aspiraciones hacia el crecimiento espiritual y hacia la partida de los deseos físicos que nos empujan hacia abajo. En ese periodo de tiempo, o dice el Rab, en esos tiempos, no percibimos los deseos del cuerpo y por lo tanto no requerimos el derecho de una libre opción entre lo material y lo espiritual, porque no existe opción. Estamos en la materialidad y solamente andamos buscando la autogratificación, ya sea con el color verde o en el color rojo, con el pantalón blanco o con el pantalón negro, pero solo es buscar la mayor parte de autogratificación. No hay opción. Y continúa el Rab. Por consecuencia, al permanecer en el estado del egoísmo, no poseemos la fuerza de elegir el altruismo. Y a veces ni siquiera se le entiende qué significa eso de altruismo. Pero una vez que logramos percibir la grandeza de lo espiritual, ya no tenemos ninguna otra opción debido a que deseamos lo espiritual. Y de aquí el Rab revela lo siguiente. Por lo tanto, toda la noción del libre albedrío consiste en una elección. ¿Cuál? Y pregunta, ¿cuál de ambas fuerzas nos dominará? Refiriéndose al egoísmo o al altruismo. Punto, eso es todo. Ahí sí que va a haber libre elección. Y también pregunta, ¿pero cuándo? ¿Cuándo ocurre tal estado neutro en el cual podemos elegir libremente? ¿Cuándo? Cuando aparezca el sendero de la Kabbalah. Cuando aparezca el sendero de la Kabbalah, viene acompañado por un maestro, viene acompañado por los libros exactos de la Kabbalah, de la sabiduría de la Kabbalah, y viene también acompañado de un grupo de amigos, por decirlo bondadosamente, que también aspira a alcanzar las mismas metas que tú y a abrirnos a la influencia de esos pensamientos. En ese momento te están dando la bienvenida para tomar el sendero de la Kabbalah, el sendero del altruismo o el sendero de la fuerza espiritual. Allí es cuando aparece todo esto. Como resultado, dice el Raf, la semilla, esa semilla que traemos todos, esa semilla que venía acompañada con el egoísmo dentro de la percepción de esta vida, esa semilla altruista empieza a despertar, empieza a transformarse en nosotros. Ciertamente estaba inactiva. ¿Quién sabe por cuánto tiempo estaba inactiva? Muchos ciclos de la vida, de esa alma, de ir y venir, ir y venir, ir y venir en diferentes carnes. Finalmente,
empieza el ciclo de la fuerza espiritual. Y esta, dice el Rab, es la esencia de nuestro libre albedrío. Una vez que comencemos a sentir dentro de nosotros mismos que han despertado los deseos de dar, los deseos altruistas, intentaremos percibir lo espiritual sin mucho esfuerzo. Una persona que se esfuerza por lograr pensamientos y acciones espirituales, pero que no está firmemente apegada todavía a ciertas convicciones personales. Y debe de protegerse de entrar en contacto con la gente cuyos pensamientos se arraigan en su egoísmo. Y entonces empezamos a andar y a querer caminar dentro del mundo material, pero también pisar dentro del mundo espiritual recién revelado. Sigo leyendo. Eso es especialmente cierto para los que aspiran vivir de acuerdo a la fe por encima de la razón. ¿Sí? Esos que quieren andar en el sendero de la espiritualidad. Fe por encima de la razón. Y empiezan a evitar todo contacto con las opiniones de aquellos que atraviesan la vida dentro de los límites de su razón, dentro de los límites de la percepción de la vida material nada más. Porque son, y esto es una realidad, verdaderamente contrarios a la sabiduría de la Kabbalah. Por eso se dice en los libros de la Kabbalah que la razón de los ignorantes es contraria a la razón de la Kabbalah, de la espiritualidad. Y entonces surge la diferencia entre vamos a pisar por el lado material y tiene su razón de ser, tiene sus reglas y tiene su forma de pensar que hemos venido aprendiendo, que es la del egoísmo, la del ego, la del deseo de recibir. Pero empezamos a pensar en qué reglas son las que trae el altruismo, la espiritualidad, que son contrarias incluso a las reglas de la materialidad. Por eso se habla de que nuestra fe debe estar por encima de la razón que te dan las reglas egoístas, las reglas egocentristas, las reglas de la realidad que hemos aprendido. A eso se refiere fe por encima de la razón. Sigo leyendo. Pensar dentro de los límites de nuestra propia razón, dice la frase, implica que, ante todo, calculemos los beneficios de nuestras acciones. Por otra parte, el razonamiento de la Kabbalah, es decir, la fe por encima de la razón humana, asume que nuestras acciones no estarán relacionadas de ninguna manera con los cálculos egoístas de la razón o con los beneficios posibles que puedan surgir de tales acciones. Aquellos que necesitan ayuda de otros son considerados pobres. Los que están felices con lo que tienen
son considerados ricos. Pero cuando reconocemos que los deseos, o que en hebreo se llaman lida, y los pensamientos, que en hebreo se llama moja, reconocemos que los deseos lida y los pensamientos moja egoístas son los que conducen todas nuestras acciones. Cuando lo reconocemos, entendemos repentinamente nuestro verdadero estado espiritual. Es decir, cuando logramos dimensionar nuestro ego correctamente, es cuando empezamos a entender repentinamente nuestro verdadero estado espiritual en ese momento. Y entonces nos percatamos del poder que tiene nuestro personal egoísmo y nos percatamos de la espeluznante maldad dentro de nosotros, en nuestro interior. Y eso nos da un estado espiritual, créanme, de muy buen nivel ya. Cuando entendemos esto a plenitud y cuando lo dimensionamos completamente y no queda ninguna duda del diagnóstico de lo malvado que somos desde el punto de vista del egoísmo. Sigo leyendo. Nuestros sentimientos de amargura, cuando nos damos cuenta de nuestro verdadero estado espiritual, pues dan lugar al deseo de corregirnos a nosotros mismos. Cuando este deseo alcanza el grado de intensidad requerido, pues entonces el Creador envía su luz de corrección hacia la vasija, hacia el cli. Y así comenzamos a ascender los niveles de lo que llaman los sabios la escalera espiritual. Las personas en general son criadas de acuerdo a su naturaleza egoísta, incluyendo el cumplimiento de los mandamientos de la Biblia. Y continúan manteniendo automáticamente las nociones que adquirieron producto de su formación. Esto hace poco probable que alguna vez se aparten de este nivel particular de conexión con el Creador. Así que cuando nuestros cuerpos o nuestro deseo de recibir para nosotros mismos se preguntan por qué cumplen los mandamientos, pues simplemente contestamos que así fuimos educados y que es la forma de vida aceptada por nosotros y nuestra comunidad. Punto. Con la formación como nuestra base, el hábito se ha convertido en una segunda naturaleza. Egoísmo, hábito, más hábito. Y no requerimos ningún esfuerzo para realizar acciones naturales, puesto que están dictadas por nuestro cuerpo y por la mente, que es un producto de nuestro ego tan enorme. Y por lo tanto, dice el Rab, pues en este asunto no hay ningún riesgo de transgredir lo más familiar y natural. Por ejemplo, dice el Rab, un judío observante no tendrá de repente deseo de conducir un día sábado por el Shabbat.
ya saben ustedes. Pero si deseáramos comportarnos de una manera antinatural a nuestra formación, que no fuera percibida por nuestro ser como una necesidad natural del cuerpo, aún la acción menos significativa generaría del cuerpo la pregunta, oye, ¿por qué estamos involucrados en esta actividad? ¿Y qué nos ha incitado a dejar el estado de tranquilidad relativa para hacerlo? ¿Por qué? En este caso, enfrentamos una prueba y una opción, porque ni nosotros ni la sociedad de la cual venimos se involucra en las acciones que planeamos emprender. No hay nadie que podría servir como ejemplo, ni nadie que apoyaría nuestras intenciones. Así que no es posible consolarse con la idea de que otros también piensan así. Debido a que no podemos encontrar ningún ejemplo en nuestra propia formación o en la sociedad, debemos concluir que es el temor al Creador lo que nos incita a actuar y pensar de una manera novedosa. Por lo tanto, no hay a quien dirigirse para pedir apoyo y comprensión, excepto al Creador. Esta es la situación con la cual comenzamos todos. Entonces, puesto que el Creador es uno, dice el Rab, y nuestro único apoyo, pues también somos considerados únicos y no parte de las masas entre las cuales nacimos y fuimos creados. Y como no encontramos ningún apoyo en las masas y dependemos solamente de la misericordia del Creador, pues llegamos a ser merecedores de recibir la luz del Creador, la cual sirve para guiarnos a lo largo de nuestro sendero de la Kabbalah. No vamos a buscar ningún tipo de relación de apoyo con las masas. No podemos, no se puede. Las masas no entienden esto. De hecho, ni siquiera lo captan. Entonces nos encontramos solos en el sendero, a excepción del único apoyo que se llama el Creador. Y aquí el Rab sostiene lo siguiente y lo revela. Cada principiante se encuentra con una pregunta común. ¿Quién decide la dirección del sendero de uno? ¿Yo? ¿La persona o el Creador? ¿La persona o el Creador? Cuando digo yo, me refiero a la persona. ¿La persona o el Creador? En otras palabras, dice el Rab, ¿quién elige a quién? ¿Es la persona quien elige al Creador o el Creador a la persona? Y no deben de temer esto. Es una pregunta lógica. Desde un punto de vista, uno debe decir que es el Creador que elige al individuo en virtud de lo conocido como providencia personal. Y debido a esto, uno debe agradecerle al Creador por haberle proporcionado
la oportunidad de hacer algo a su favor. Pero al considerar por qué el Creador eligió a este individuo en particular, ofreciendo esta oportunidad única, siempre está presente la pregunta siguiente: ¿para qué observar los mandamientos? ¿Con qué propósito? Y entonces el individuo deduce que esta oportunidad fue otorgada para alentar la acción en favor del Creador. Que el trabajo mismo, el trabajo y el esfuerzo mismo es su propia recompensa. El trabajo mismo, el esfuerzo mismo es la misma recompensa, la recompensa. El esfuerzo en tu trabajo interior, el esfuerzo que hagas por parecerte al Creador, esa es la recompensa. Y que el distanciamiento de ese trabajo sería un castigo. Esto es muy al principio. Repito esto. Y dice el Rab, asumir esta tarea es el libre albedrío de la persona para servir al Creador. Punto. Ahí empieza tu libre albedrío. ¿Quieres o no quieres? Punto. Así pues, uno se prepara con el propósito de pedirle ayuda al Creador para fortalecer la intención de que todas las acciones emprendidas son para beneficio del Creador. Y este es el libre albedrío de la persona. Punto. Esta es la semilla del altruismo. Así comenzamos todos. Empezó con una pequeña semillita que hay que ir madurando y hay que ir germinando. ¿Cómo? Cuando entras al sendero de la Kabbalah y cuando empiezas a alentarte y a motivarte con los mandamientos y las reglas y las leyes de la espiritualidad, que son contrarias a la materialidad. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí y para el punto número 32 lo veremos la próxima grabación. El punto 32 es la batalla que hacemos para percibir que todo es unidad con el Creador, que todo es uno con el Creador, que no hay en verdad separación. Bueno, pero ya lo veremos en la próxima ocasión y lo vamos a profundizar mucho más allá adelante. Esta batalla por la verdadera percepción de la realidad. Bueno, vamos a dejarla aquí y nos vemos para la próxima grabación. Muchas gracias.